Igual a mí también, por favor, profesor. ¿A Isaac? Sí, por favor. Sí, sale, ya están. Y entonces, Profesor, perdón que le interrumpa. Creo que no subió a la plataforma el SNB y bueno, esos dos últimos archivos. Ah, sí, cierto. A ver, déjenme subirlos de una vez. Ah, de hecho ya están arriba. Déjenme, les explico. Me voy aquí a la página. ¿Dónde está? Aquí en la página se van aquí a esta ruta, a la 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java, diagonal canales. Y ahí se van a bajar el archivo que dice canales.zip. No sé si lo alcancen a ver, aquí lo acabo de sombrear en azul. Sí, profesor. Ese archivo es un proyecto de NetBeans y ahí tiene todos los programas que hemos visto y los que nos falta ver de canales. Entonces ya si se bajan ese, pues ya los tienen. ¿Vale? Profesor. Va. Gracias. Sí. Bueno, entonces, entonces vamos a empezar a ver lo que son los sockets de datagrama. Entonces, antes que nada, recordar, ¿no? Cuando estábamos viendo los sockets bloqueantes, vimos que el socket de datagrama, a diferencia del socket de flujo, pues ya no tiene roles tan diferenciados del lado del servidor con el lado del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el socket de flujo la labor del servidor es aceptar conexiones. Entonces es lo que diferencia su rol. En el socket de datagrama, pues realmente no hay una conexión de por medio entre cliente y servidor. Simplemente tienes datos que mandar, los pones en un datagrama y pones el datagrama en la red, especificas el destinatario, dirección y puerto, y el datagrama se va. Y en el mejor de los casos, pues llega, ¿no? Pero puede ser que no llegue, o que llegue incompleto, o que llegue con errores, o que llegue en desorden, o que llegue duplicado. Pero ella se le deja al programador de la aplicación, pues que implemente la lógica para poder resolver esos problemas, ¿no? Implementar mecanismos de control de error, control de flujo, entrega en orden. Ajá. Entonces, pero el punto de que no haya una conexión de por medio, pues simplifica mucho la comunicación, porque ya no necesitas establecer un modelo de comunicación cliente-servidor. Ese modelo de comunicación ya puede ser cliente con cliente o servidor con servidor. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no hay una conexión, ya no hay que aceptar conexiones, ni hay que conectarte con nadie. Simplemente si vas a mandar datos, los pones en un datagrama. Si vas a recibir datos, pues te esperas a que llegue el datagrama y ya. No es gran ciencia. Y eso aparte te va a facilitar el uso de utilizar diferentes tipos de direccionamiento. Direccionamiento de unidifusión, direccionamiento de multidifusión, direccionamiento de difusión como broadcast. Ajá. Entonces, ¿sí se acuerdan que vimos eso en el primer parcial? Sí. ¿Sí? Ah, pues eso mismo también se puede hacer aquí con los sockets no bloqueantes. Entonces, para este caso, déjenme sacar la flechita. Entonces, para este caso vamos a hacer uso de la clase Datagram Channel. Y la clase Datagram Channel me va a representar el socket tanto bloqueante como no bloqueante. Socket de datagrama bloqueante y no bloqueante. Acuérdense que para definir si va a ser bloqueante o no bloqueante, pues basta invocar el método configureBlocking. Lo ponemos en false, es no bloqueante, lo ponemos en true, es bloqueante. Si lo ponemos en true y se vuelve bloqueante, pues lo trabajaríamos tal cual como usábamos la clase Datagram Socket, igualito. Ajá. Si lo ponemos en false, pues vamos a requerir de un selector, registrarnos con el selector y que nos diga cuando ya podamos escribir datagramas o leer datagramas. Ajá. Entonces, para poder trabajar con el socket de datagrama, lo que necesitamos es primero que nada, pues tener nuestro socket. Y para crear nuestro socket vamos a hacer uso del método estático open, este que tenemos aquí, así como se ve aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Crear un bloque try catch o try catch finally. Y dentro generar una instancia de tipo datagram channel mediante el método estático open. Y ya con eso tendríamos creado nuestro socket. Lo siguiente que se tendría que hacer en la receta de cocina es, ya que tengo el socket, lo tengo que configurar en modo no bloqueante, ¿no?
Entonces nuestro socket.configureBlocking false. Ya tengo eso. ¿Qué más tengo que hacer? Pues si es que va a ser un servidor, tienes que asociarlo a un puerto y para eso se utiliza el método bind, este que está aquí. Nuestro método bind, y para eso necesitarías haber tenido definido previamente una instancia de tipo socketAddress o una clase hija de la clase socketAddress, que es la clase inetSocketAddress, donde vas a especificar el puerto local al que se va a asociar la aplicación. Pero si se fijan, esto va a ser mucho más rápido. Además se los voy a ir poniendo aquí con un ejemplo. Déjenme ver si viene aquí el ejemplo o no. Pues lo vamos a tener que hacer el ejemplo porque no está aquí, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, como les había dicho, empezamos con un bloque try. Y dentro de ese bloque try, pues simplemente generamos una instancia de tipo Datagram Channel y ya ponemos nuestro socket. Y ahí ya tendríamos creado nuestro socket. Después lo que les dije es que teníamos que configurarlo en modo no bloqueante. Después, si quieren, pueden asociar este socket a un puerto. Eso es opcional. Si es un cliente, no es necesario que lo asocien a un puerto. Si es un servidor, pues sí. Entonces, para asociarlo, podemos hacer algo así como esto. Si nada más lo vamos a asociar a un puerto, pues nada más especificamos el puerto. Si lo vamos a asociar a un puerto y a una dirección, entonces, suponiendo que yo tuviera en mi máquina configurada en una de mis tarjetas de red esta dirección IP, pues ya con eso quedaría, al hacer el bind, ya quedaría asociado mi socket a ese puerto y a esa tarjeta de red, y solamente por esa tarjeta de red entrarían y saldrían los datos de mi aplicación. ¿Y sí queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Si no, pues nada más lo asocian al puerto y entonces ahora sí ya por cualquiera de las tarjetas de red que yo tenga habilitadas pueden entrar y salir los datos de mi aplicación. Entonces, ya nada más de aquí lo único que tendríamos que hacer es un bind. Acuérdense que lo podemos hacer así o lo podemos hacer así, con cualquiera de las dos instancias, con la instancia Datagram Channel o con la instancia Datagram Socket, que es la que me da el método socket, ¿no? Y da lo mismo, porque es el mismo descriptor. Entonces, ya tenemos creado nuestro socket, ya está configurado en modo no bloqueante, ya está asociado a un puerto. ¿Qué necesitaríamos hacer? Pues asociarlo a un selector. Entonces, acuérdense, en el socket de datagrama no hay conexiones. Entonces, como no hay conexiones, pues no vas a validar la operación opconnect o la operación opacet. Simplemente lees o escribes. Si lees, significa que puedes recibir datagramas. Si escribes, significa que puedes enviar datagramas. Y ya, no hay gran ciencia, ¿no?
¿Qué será? Vamos a suponer que este fuera un servidor. Ah, no, le puse cliente. Ahí está, ¿no? Entonces, entonces ya tenemos creado el socket, lo tenemos configurado en modo no bloqueante, lo tenemos asociado a un puerto local, lo tenemos registrado con un selector por operaciones de lectura y de escritura. Pues ya no hay nada más que hacer más que esperar a ver a qué hora podemos leer o ver a qué hora podemos escribir, ¿no? Y como no sabemos a qué hora va a suceder eso, pues solo nos queda esperar, ya sea con un ciclo forever o con un ciclo while true. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profesor. No, profesor. Entonces, en cada iteración, pues vamos a poner a trabajar al selector. Y acuérdense que ponerlo a trabajar es ve a la tabla de descriptores de entrada y salida, revisa si hay algo que hacer, y en caso de que sí, pues dame las operaciones que ya estén listas para ser atendidas, ¿no? Entonces, para eso, de lo que ya fue a revisar el selector, le decimos con el método selectKeys, devuélveme todas, el conjunto con todas las operaciones que ya se pueden atender, y por facilidad le digo devuélvemelas en un iterador, y ese iterador lo único que va a contener son elementos de tipo selection key. Y entonces lo que sigue es revisar el iterador. Y mientras el iterador tenga algo dentro, algún elemento, pues lo vamos a sacar. ¿Sí se acuerdan? ¿Para qué era ese método? Para sacar la siguiente llave del iterador. Exacto, ¿no? Y acuérdense, después de que lo leemos, lo tenemos que eliminar del iterador, porque si no, nunca se va a eliminar. Y como estamos en un while, mientras tenga elementos el iterador, si no eliminamos ninguna de las operaciones que ya atendimos, pues nunca, siempre va a tener elementos y nunca va a parar ese while. Y estaríamos duplicando operaciones que ya atendimos en el pasado, ¿no? Entonces es la finalidad de quitarlas. Y entonces ahora sí, ya nada más aquí tendríamos que validar. Pues básicamente esa es la estructura del socket de datagrama. Si ya puedes leer datos, ¿qué significa? Que ya llegó un datagrama y nada más está esperando a que lo recibas. Entonces, para recibirlo, ¿qué necesitamos? Pues un byte buffer, ¿no? Entonces, acuérdense lo que hacíamos, ¿no? Si ya hay alguna operación de entrada y salida lista para ser realizada, tenemos la referencia de dónde es de donde podemos leer o dónde es donde podemos escribir. En el caso de que ya se pueda leer, pues creamos un buffer donde lo podamos almacenar, ¿no? Si no sabemos de cuánta información viene en ese datagrama o de qué tamaño es la carga útil, pues lo ponemos del tamaño más grande que se puede recibir un datagrama, que son 65.535 bytes. Limpiamos nuestro buffer.
y hacemos la lectura. ¿Hasta aquí tienen dudas? Profesor, al inicio del forno serían, bueno, más bien dicho, sería necesaria la selección, una verificación de si el selector tiene más de un descriptor, o más bien si ya hay al menos uno, o Sí, puede quedarse así simplemente. puede quedarse así. Lo único que va a pasar es que en caso de que hagan la pregunta y no haya nada, pues se va a quedar un poquito ahí esperando a que haya algo. Y en cambio, si aquí de inmediato hacemos aquí, si a lo mejor aquí en lugar de hacer esto, haces eso, continue. Si le metemos estas dos líneas de código, pues lo que va a pasar es que va a ser más rápido bueno, va a esperar menos tiempo, ¿no? Y hace la siguiente iteración y hace el siguiente select. Insisto, si no ponemos estas dos líneas de código, no pasa nada. Lo único es que, imagínate que se hace el select, el selector te devuelve 0, significa que en ese momento ninguno de los descriptores de la tabla de descriptores tiene nada que hacer, ninguno tiene los datos que requiere para realizar la operación de entrada y salida. Entonces, cuando tú quieras hacer esto, pues esto va a estar vacío, ¿no? Y entonces se va a esperar ahí a que haya algo. En cambio, si lo haces así, validando si eso es igual a 0, pues vuelves a preguntar, pues te ahorras estar esperando aquí. Y sigues preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Ujú. ¿Y eso tendría alguna ventaja, digamos, en el rendimiento de la aplicación o sería Pues sí, relativamente lo en mismo? el rendimiento es básica, es casi lo mismo en el sentido de que a final de cuentas sigues preguntando. Haz de cuenta, si no pones esto, preguntas una sola vez y, y, y si en esa sola vez no hay nada, pues cuando pidas el iterador, pues va a estar vacío y no va a haber nada. Y cuando hagas este while, ese iterador va a estar vacío. ¿Por qué? Porque todavía no hay nada. Entonces se va a salir de ese while que se cierra hasta acá y en automático haría el siguiente for. O sea, entonces, ¿qué ejecutaría? Sería una, una instrucción más. Bueno, dos con esta, ¿no? Ejecutaría dos instrucciones más. Se tardaría ejecutando dos instrucciones más. Porque a final de cuentas, si el select te devuelve 0, esto estaría vacío y entonces no se entraría en este while y se iría hasta acá a hacer la siguiente iteración del for. ¿Sí se ve? Profesor, gracias. Sales. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Data. Entonces quedamos que ponemos a trabajar al selector, le decimos que nos devuelva un iterador con las operaciones de entrada y salida que ya se puedan realizar, recorremos el iterador mientras tenga elementos, que no esté vacío. Obtenemos cada una de las llaves, cada una de las operaciones de entrada y salida que están listas para ser realizadas. Obtenemos la referencia del descriptor en el que ya se puede leer o en el que ya se puede escribir. Y ya nada más preguntamos si la llave que sacaste del iterador es una llave de lectura, significa que ya puedes recibir datagramas. Y si sí puedes recibir datagramas, pues te preparas para almacenar el datagrama, el contenido del datagrama que va a caer desde la red, desde el socket. Lo limpias, haces la lectura con el método receive. Los datos van a quedar cargados aquí en el byte buffer. Acuérdate que por cada byte que tú recibas, el atributo posición se va a ir recorriendo un lugar. Entonces, si recibiste n bytes, el atributo posición ya se recorrió n bytes. Y antes de sacar los datos, tienes que reajustar el atributo posición a 0 para poder extraer el contenido del buffer desde el principio. Entonces, aquí tendríamos que hacer un b.flip. ¿Dudas hasta ahí?
No, profe. Si ustedes quieren saber quién les mandó ese datagrama, simplemente hacen un cast. Ah, hacemos un cast porque la clase initSocketAddress es hija de la clase SocketAddress. Y esa clase SocketAddress, digo initSocketAddress ya me da los métodos getAddress y getPort. Entonces, pues es mucho más fácil, ¿no? Pues el método getAddress lo que me va a devolver es una instancia de tipo initAddress. Y ya para sacar los datos, pues ya lo sabemos sacar, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Con el método get o get int Exacto. o cualquier tipo de dato. Ajá, suponiendo que trajera una cadena, generamos una cadena con los datos que vienen ahí, o sea, con b.array, comenzando desde la posición 0 y hasta donde hay datos, y ya nada más imprimimos los datos, ¿no? Y ya, así de fácil. Y cuando ya no haya nada más que hacer, continue, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No. Entonces, si es un datagrama que tú ya puedes mandar, porque la llave que sacaste del iterador es una llave de escritura, pues ahora es al revés. Ahora tenemos que meter los datos dentro de un byte buffer. Entonces, imagínense que tenemos el byte buffer, tenemos ya el socket, ya nada más nos falta especificar el destinatario y y ese destinatario pues lo podemos definir aquí. No sé, la dirección o el nombre calificado de la máquina a la que le van a mandar el datagrama y el puerto, ¿no? Al que se lo van a mandar. Y ya después, pues simplemente desde aquí especificamos el buffer que se va a mandar y el destinatario. Y ya, si ya no hay nada más que hacer, así de fácil, ¿no? Y ya lo demás nada más era cerrar nuestras llaves. Así de fácil es hacer un socket de datagramas. Si se fijan, es mucho más rápido que el socket de flujo. ¿Por qué? Porque la lógica es más sencilla. No hay que conectarse, no hay que validar nada, ¿no? Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Aquí solo hay de dos sopas, o haces una escritura o haces una lectura.
En la escritura, pues es para mandar datagramas, en la lectura es para leer datagramas. Y ya. Igual las puedes tú variar, ¿no? Hacer uno y uno. Lo único que tendrías que hacer es antes del continue ponerle key.interesOps y especificar cuál es la operación que te interesa atender a continuación. Una lectura, una escritura, y así es como se puede llevar. Y si necesitas hacer n lecturas y luego n escrituras, pues declaras un contador, ese contador lo vas incrementando cada que hagas una lectura, y cuando llegue al límite que requieres, pues haces el cambio en key.interesOps a la otra operación de interés. Y ya. Si fijan, está muy sencillo. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Entonces vamos a ver los métodos que tiene. O socket a un puerto o a una dirección de un puerto a través de una instancia de la clase socket address, que en nuestro caso nosotros lo que usamos fue una instancia de la clase inet socket address. De hecho, aquí está. Generamos una instancia de la clase inet socket address, aquí nada más asociándola a un puerto, y después hicimos el bind, ¿no? Sí, así de fácil. Entonces, tenemos el método connect. Acuérdense que el método connect en el socket de datagrama no es una conexión como tal, simplemente es un filtrado de datagramas, en donde tú estás diciendo que no solamente piensas comunicarte con la máquina que está aquí, que en la que le estás poniendo, con el destinatario que estás especificando acá mediante una instancia de tipo inet socket address, ¿no? Entonces, si tú llegaras a recibir, estás invocando el método receive, y llegaras a recibir datagramas que vienen de otras direcciones, dirección IP y puerto, o nombre calificado y puerto, que no coinciden con lo que tú pusiste aquí en Connect, entonces esos datagramas se van a descartar, se van a rechazar. ¿Por qué? Porque no coinciden con el único destinatario que tú te piensas comunicar. Y cuando tú transmitas datos, igual solo vas a poder mandar datos a quien tú especificaste aquí. Ajá. Es igual que cuando vimos en el primer parcial. Tenemos el método disconnect, quita ese filtro que tú estableciste con el método connect. Tenemos el método getLocalAddress, te dice por cuál tarjeta de red está saliendo tu socket, bueno, los datos de tu aplicación. Tenemos el método getRemoteAddress, que te dice quién está del otro lado de la comunicación. En este caso, el método getRemoteAddress lo voy a poder utilizar cuando yo, pues cuando yo ya he utilizado el método connect, que precisamente es cuando tú fijas quién es el destinatario, porque de otra forma no hay un destinatario final fijo. ¿Por qué? Porque en cada paquete que tú mandes con el método send tienes que especificar el destinatario. Ajá. Entonces, si no pusiste el método connect previamente, pues el método getRemoteAddress no te va a devolver nada, porque no hay nada fijado. Solo que uses el método connect, entonces invocas el método getRemoteAddress y te dice quién es el filtro o quién es el destinatario a quien le van a llegar todos tus paquetes que tú mandes. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Tenemos el método isConnect, que te dice si utilizaste el método connect para establecer un filtro para la comunicación. Tenemos el método open, que genera la instancia del socket de datagrama, y nosotros ya lo utilizamos aquí, aquí, para crear nuestro datagrama, ¿no? Método estático open. Ahí está. ¿Qué más? Tenemos el método read. El método read y el método write únicamente los voy a poder usar si previamente invoqué el método connect para fijar con quién me voy a comunicar. ¿Por qué? Porque en el caso del método read, yo no tengo forma de saber quién me mandó el datagrama. Si se fijan aquí, el método read, en ningún campo, ni en lo que me devuelve, tengo alguna instancia de tipo socket address, ¿no? Para saber quién me mandó ese datagrama. Entonces, por eso es que el método read se usa en conjunto con el método connect, para que si tú en el método connect ya especificaste con quién es con quien te vas a comunicar, pues entonces cuando hagas read, obviamente todos los datagramas que lleguen vienen de ese origen que tú fijaste con el método connect. Y lo mismo con el método write. Cualquier byte buffer que tú escribas en el socket de datagrama,
pues va a ir destinado al destinatario que fijaste con el método connect. Si no usaste el método connect, no puedes usar read o write. Tendrías que utilizar los métodos receive para recibir datagramas y send para mandar datagramas. En el caso del método send, especificas el buffer que contiene los datos de la aplicación que vas a mandar y el destinatario mediante una instancia de tipo socket address, que es lo que utilizamos aquí. Ay, ¿dónde quedó? Aquí. Con el método send especificamos los datos, un byte buffer y el destinatario, tipo init socket address. Si usas el método receive, aquí está, pasas como parámetro el byte buffer donde se van a cargar los datos que lleguen desde la red y te va a devolver la dirección y puerto de quien te los mando mediante una instancia de tipo socket address que le haces un cast y aquí lo tenemos. Como le hicimos un cast, estás aquí, aquí está. Hicimos un receive, generamos una instancia de tipo socket address y después le hicimos un cast a tipo init socket address para extraer la dirección y el puerto. ¿Hasta ahí queda claro? Profesor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos que sí corran. Y no es que este no corra, ¿no? La lógica ahí está, nada más tendría que ponerle los imports, el public void main y el nombre de la clase y ya, ¿no? Y también correría. Pero pues estos que tengo acá ya están hechos, ¿no? Entonces, de hecho van a ver que la lógica es muy parecida. Entonces déjenme poner esto para acá. Entonces empezamos con... Ahí. ¿Dónde está? Con UDPS y UDPS. UDPS. Aquí está. Aquí está un cliente de socket de datagrama. Estos programas se encuentran en el mismo archivo canales.zip que les dije hace un momento donde bajarse. Entonces, aquí lo que voy a hacer es transmitir 100 números enteros, cada número en un datagrama. Entonces, empezamos importando las clases que vamos a utilizar. Ay, pero es que tengo un poquito de tos. Vamos a utilizar la clase Datagram Channel, vamos a utilizar la clase init socket address, vamos a utilizar la clase iterator, vamos a utilizar la clase selector. Entonces son por eso las clases y paquetes que estamos aquí importando. Si se fijan es muy poquito código, por eso me di la libertad de poner todo dentro del main, ¿no? Siempre que vayan a trabajar, ya sea con sockets o con flujos, tienen que iniciar con un bloque try catch. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que pudiera haber errores de entrada y salida, o pudieran intentar asociar el socket a un puerto que ya está ocupado por otra aplicación. Entonces se tiene que validar todo eso, ¿no? Por eso el bloque try catch. Entonces en este caso vamos a hacer la transmisión a un servidor que va a estar corriendo en el puerto 7 de UDP y lo vamos a probar pues, con la dirección de localhost o lo pueden probar con la dirección de la máquina que ustedes tengan ahí, donde tengan corriendo el servidor. Entonces, empezamos definiendo precisamente el destinatario a quien le vamos a mandar los datos, que va a ser una instancia de tipo init socket address a la dirección que dice ahí, a la de localhost y al puerto 7 de UDP. Entonces creamos nuestro socket con el método estático open, lo configuramos en modo no bloqueante, eso significa que vamos a requerir un selector. Entonces creamos nuestro selector, registramos nuestro socket por la operación de interés, que en este caso vamos a mandar datagramas, entonces nuestra operación de interés es la de escritura. Como les dije, voy a mandar en cada datagrama un número entero. Entonces, ¿cuánto mide un número entero? Pues en arquitectura x86, ya sea para 32 o 64 bits, mide 4 bytes. Entonces, por eso aquí estoy creando un byte buffer de 4 bytes, porque es lo que mide un entero. Y inicializo mi contador, que es el contador que va a generar los números que voy a mandar por el datagrama. Y empieza en 0, pero voy a mandar del 1 al 100, ¿no? Entonces, aquí dos detalles con esta instrucción de aquí, con esta línea del while, ¿no? Normalmente yo lo que tendría que hacer aquí es un while true o un forever, ¿no? While true o forever porque yo no sé en qué momento voy a poder transmitir. ¿Están de acuerdo? Sí.
Profesor, Aquí yo estoy asumiendo bueno, que cuando lo intente voy a poder transmitir, pero no necesariamente. Dependiendo de cuántas aplicaciones tengan corriendo en red y lo que estén transmitiendo esas aplicaciones, pues es qué tan ocupada va a estar su tarjeta de red. Y a lo mejor puede llegar a estar muy ocupada, ¿no? Si están transmitiendo mucho video y cosas así. Y pudiera darse el caso que esté ocupado en eso y ustedes cuando quieran saber si pueden escribir, pues no puedan porque pues está ocupado el procesador, está ocupada la interfaz de red y entonces no se puede. Entonces, a lo mejor aquí lo ideal, en lugar de tener este while de n que va de 0 a 99, pues, lo ideal sería hacerlo igual un forever o un while true, y simplemente cuando cubras la cuota, cuando el contador sea igual a tu límite, haces un break y ya te sales de ahí, ¿no? A lo mejor eso sería lo ideal. De hecho, yo creo que sí sería lo ideal, ¿no? Pero ya no tiene nada más. Bueno, no está haciendo gran cosa más que estar en la videoconferencia de Zoom y si acaso 2 que 3 aplicaciones que tengo corriendo en segundo plano, ¿no? Pero no está muy ocupada, que digamos, pero insisto, en un escenario donde la máquina pudiera estar ocupada en otras cosas y pudieran tener muchas aplicaciones también generando datos, pues lo ideal sería aquí hacer un while true o un forever, poner un límite, establecer una variable igual al límite, por ejemplo, máximo igual a 100, y dentro del while, pues validar si cada que se incrementa el contador ya se llegó al límite, pues hacer un break y salirse de ahí para que ya se detenga la aplicación cliente, ¿no? Sería lo ideal. Entonces, entonces aquí en cada iteración le preguntamos al selector que vaya y revise la tabla de descriptores de entrada y salida para ver si ya hay datos para poder hacer la operación de entrada y salida que se requiere, que en este caso es escribir. Le digo al selector que me devuelva las operaciones que ya se puedan atender en forma de un iterador. Recorro, mientras el iterador tenga elementos, recorro cada elemento del iterador, lo extraigo, lo elimino, valido si la llave que se sacó del iterador es de escritura, significa que ya puedo transmitir. Entonces obtengo la referencia del socket al que está asociada esa operación de entrada y salida que ya se puede atender, limpio mi buffer, le cargo el dato que se va a transmitir, que en este caso es un entero, el incremento del contador, o sea, el primer datagrama que va a mandar es el 1. A la hora que se carguen los datos en el buffer, se va a recorrer 4 bytes el atributo posición, entonces lo tengo que regresar al inicio, ¿no? Por eso hago el flip y mando el paquete, el datagrama lo mando a la dirección del destinatario que se fijó ahí, que era la de localhost al puerto 7. Y mando a imprimir, pues, qué dato fue el que se mandó. Y si ya no hay nada más que hacer, pues hago un continue para sacar la siguiente llave del iterador. Si la siguiente llave del iterador es otra escritura, pues mando el siguiente número. Si es una lectura, pues la voy a ignorar porque no está registrada con el selector. Ajá. ¿Sí queda claro hasta ahí? profesor. Y en este caso, insisto, solo voy a hacer 100 intentos. Después de los 100 intentos, pues ya cierro mi socket y digo que ya terminó el envío de datos. Pero aquí corro el riesgo de que si la máquina donde lo estoy haciendo está muy ocupada, pues a lo mejor no se puedan mandar todos los datos, ¿no? Porque a lo mejor en el primer intento quiso escribir y no pudo, porque no había nada que escribir. Entonces al segundo intento a lo mejor manda el primer dato apenas. ¿Y eso qué quiere decir? Que como ya estoy en el segundo intento y apenas se mandó el primer dato, pues el último dato ya no se va a poder mandar. Por eso les digo que a lo mejor una buena práctica aquí sería poner esto en un while true, hacer el incremento y donde se haga el incremento, pues validar si ya con eso llegaste al tope, pues haces un break y te sales del while. Pero bueno, ese sería el cuerpo del cliente. Del lado del servidor, igual importamos las clases que voy a utilizar, que van a ser exactamente las mismas clases, socket address, para poder saber quién me mandó el datagrama, el iterator para sacar las llaves que contienen las operaciones de entrada y salida, el init socket address para conocer dirección y puerto, ya con los métodos getAddress y getPort, de quién me mandó el datagrama, clase datagram channel para mi socket, clase selector y ya, ¿no? Entonces, tengo mi clase que es mi servidor de datagrama. Va a estar el servidor asociado al puerto 7. Acuérdense que empiezo con mi bloque try catch. Resuelvo mi
mi puerto, lo meto dentro de una instancia de tipo init socket address porque lo voy a usar para el método bind. Creo mi socket de datagrama, lo configuro en modo no bloqueante, hago el bind para asociarlo al puerto 7, creo mi selector, registro mi socket con el selector por la operación de lectura para poder recibir datagramas. En cada iteración voy a recibir un datagrama, entonces creo mi buffer del tamaño de un entero, que es lo que voy a estar recibiendo, números enteros. Le digo al usuario que ya estoy listo para empezar a recibir datagramas. Como yo no sé en qué momento van a llegar ni cuántos van a llegar, pues hago mi ciclo de espera infinito. En cada iteración de ese ciclo de espera, le digo al selector que revise la tabla de descriptores de entrada y salida para ver si hay algo que hacer. Otra vez la misma receta de cocina, le digo que me devuelva las operaciones que ya se puedan atender, que en formato de un iterador, recorro el iterador, obtengo cada elemento y lo elimino, reviso si ese elemento que saqué del iterador es una operación de lectura, significa que ya llegó el primer datagrama. Entonces, ¿qué hago? Obtengo la referencia de del descriptor de donde puedo leer ese datagrama, limpio mi buffer, recibo el datagrama con el método receive, eso me va a cargar el contenido de los datos en el buffer y me va a devolver la dirección y puerto de quien me mandó ese datagrama. Antes de sacar los datos, requiero reajustar el atributo posición. Bueno, límite y posición, pues hago mi flip. La instancia de tipo socket address que tengo aquí, la convierto en una instancia de tipo init socket address para poder usar los métodos getAddress y getPort, y poder imprimir quien me mandó el datagrama. Y ya nada más extraigo el contenido del byte buffer con el método getInt. Ya, así de fácil. Y fue todo. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. No, profe. Entonces vamos a probarlo. Voy a correr el servidor. Y está, me dice que ya está listo. Y vamos a correr al menos 2 clientes, ¿no? Corremos el primero, corremos el segundo. Bueno, primero vamos con el cuerpo con la salida que da el cliente. Dice enviando datagrama con el dato. Y como les dije, hace primero el incremento del contador. Entonces, si el contador valía 0, hace el incremento, ahora vale 1 y ya después lo transmite, ¿no? Y eso es lo que va a mandar, 100 datagramas. Después dice que ya terminó, ¿no? Del lado del servidor, bueno, si se fijan, aquí están 2 veces porque hice corrí 2 clientes, ¿no? El primer cliente aquí está, donde mandó desde el dato 1, 2, 3, 4, etcétera. Lo mandó desde el puerto 50-675. El segundo cliente lo mandó desde el 50-676. Y ahí están los datos. Entonces es no bloqueante. Con un solo hilo podría estar recibiendo datagramas de quién sabe cuántos clientes, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este otro ejemplo que se llama USNB, que es la S es de servidor, aquí la UCNB, la C es de cliente no bloqueante y servidor no bloqueante igual de datagrama. Y en este caso lo que voy a mandar es un objeto del cliente al servidor. Entonces vamos a ver el lado del cliente primero. Entonces otra vez empezamos importando las clases que vamos a ocupar. Bueno, las clases o los paquetes que vamos a ocupar, que son básicamente los mismos que en el programa anterior. La única diferencia es que en este caso voy a tener que utilizar flujos también. ¿Por qué? Porque lo que voy a mandar es un objeto y entonces para poder serializar el objeto, acuérdense que para poder cargar el objeto dentro de un byte buffer, necesito primero serializarlo para convertirlo en un arreglo de bytes. Entonces, para hacer esa serialización, voy a utilizar la clase ObjectOpBootStream, que se va a encargar de escribir el objeto en un byte array OpBootStream. Y después de la clase byteArray OpBootStream, con el método toByteArray, voy a obtener ese arreglo de bytes, que es lo que voy a meter dentro del buffer, ¿no? Entonces, por eso necesito esas 2 clases adicionales. Entonces, aquí está el cliente.
va a mandar el datagrama con el objeto al mismo puerto, al puerto 7, por eso de hecho aquí tengo el mismo destinatario, localhost en el puerto 7. Pues igual, ¿no? Creo mi socket de datagrama, lo configuro en modo no bloqueante. Si se fijan, es una build receta de cocina que tienen que seguir y ya con eso tienen casi la garantía de que los datos que manden van a llegar. Ajá. Entonces, crean el socket, lo configuran en modo no bloqueante, crean un selector, registran el socket con el selector por la operación de interés, que en este caso es la de escritura, porque voy a mandar un objeto serializado en el datagrama. Y como les dije, lo ideal es hacer un while true. ¿Por qué? Porque si tú nada más lo intentas una vez, insisto, en el programa que vimos hace rato, tuve la suerte de que pues en la máquina que lo estoy probando, no estoy corriendo muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, no está tan ocupado ni el procesador, ni los dispositivos de entrada y salida, no están tan ocupados. Entonces, por eso se dio que en el momento en el que consulté al selector, pues en ese momento ya se pudo hacer. Estén ocupados y entonces a la hora de que tú los consultes te digan, no, pues ahorita todavía no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Entonces, por eso en este caso tengo el while true, que sería lo más correcto. Entonces, en cada iteración le preguntas al selector la misma receta de cocina, ¿no? Que te devuelva un iterador con las operaciones de entrada y salida que ya se puedan realizar. Haces que se elimine del iterador para que no se puedan repetir o duplicar operaciones de entrada y salida que ya hayas atendido en el pasado. Revisas si la operación que sacaste del iterador es de escritura, significa que ya puedes mandar el datagrama. Entonces, ¿qué hacemos? Pues generamos en la instancia de nuestro objeto, ¿no? En este caso, nuestro objeto es este mismo que ya habíamos usado en el pasado, que tiene 3 datos, una cadena, un flotante y un entero. Aquí está su constructor, simplemente para inicializar los valores de las variables miembro, y aquí están sus getters para obtener ya sea la cadena, el flotante o el entero. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? No, ¿No? no, profe. Bueno, entonces generamos la instancia de nuestro objeto, donde tiene la cadena, el flotante y el entero. Creamos nuestro flujo, el byte array OpudStream, para poder generar un arreglo de bytes a partir del objeto. Y para pasarle el objeto al byte array OpudStream, generamos la instancia del object OpudStream y lo conectamos. Entonces, serializamos el objeto con el método writeObject. Nos cercioramos de que el dato quede bien escrito en el byte array OpudStream con el método flush. Y después de lo que ya está escrito, bueno, del arreglo de bytes que ya está escrito en el byte array OpudStream, invocamos el método toByteArray para obtener el arreglo de bytes, el arreglo de tipo byte que contiene el objeto ya serializado. Eso se lo vamos a pasar como parámetro al método grab para poder generar el byte buffer. Entonces, si ya tenemos el objeto serializado y cargado dentro del buffer, ya nada más falta mandarlo, ¿no? Entonces obtenemos la referencia de dónde el descriptor en el que ya se puede escribir ese datagrama, y después invocamos el método send, donde especificamos el contenido del buffer, más el destinatario, ¿no? Que ya lo habíamos fijado desde acá arriba, aquí. Ajá. Entonces, hacemos el send y decimos que ya se mandó el objeto con los campos, y ahí usamos los getters para obtener el valor de la cadena, del flotante y del entero. Aquí está. Y como ya hice lo que tenía que hacer, y en este caso nada más tenía planeado desde el cliente mandar un solo datagrama, por eso es que aquí le pongo el key.cancel. Si yo no le pongo el key.cancel, el selector me va a seguir dando operaciones de entrada y salida, más escrituras, ¿no? Entonces, hago el key.cancel para que el selector ya deje de trabajar, deje de estar revisando la tabla de descriptores, porque ya hice lo que tenía que hacer. Por eso es que ya no hago otro continuo, ¿no? Porque ya, como ya paré, ya detuve al selector, no hay necesidad de hacer otro continuo. ¿Por qué? Porque ya hice lo que tenía que hacer. Entonces simplemente hago el break para salirme de uno de mis 2 whiles. Acuérdense que estoy dentro de 2 whiles. Uno es revisando los elementos del iterador y el otro es while true, donde le estoy consultando el selector. Entonces, pues hago los 2 breaks.
y cierro mi socket. Y ya, termino. Si necesitara hacer más operaciones de entrada y salida, pues entonces no tendría por qué haber hecho el cancel, ¿no? Simplemente hubiera hecho un continuo. Pero como no es el caso, en este caso solo quería hacer una operación, una sola escritura, por eso es que después usé el cancel. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Y vamos a ver el lado del servidor. Del lado del servidor, otra vez empezamos importando todas las clases que vamos a usar, que son exactamente las mismas, excepto los flujos. En este caso, el Object Input Stream y el Byte Array Input Stream para poder hacer la deserialización del objeto a partir del arreglo de bytes que trae el byte buffer. Entonces, creamos nuestro socket. Ese socket va a estar asociado al puerto 7 de UDP. Entonces, declaramos igual una instancia de tipo inetSocketAddress asociado al puerto 7 de UDP. Entonces, creamos el socket, lo configuramos en modo no bloqueante, hacemos el bind para asociar el socket al puerto 7 de UDP, creamos el selector, registramos la operación de interés, que es la operación de lectura, porque aquí voy a recibir el datagrama, y le aviso al usuario que ya estoy corriendo en escucha de datagramas. Como no sé en qué momento va a llegar ese datagrama, pues tengo que hacer un ciclo de espera infinito y en cada iteración preguntarle al selector si hay algo que hacer, ¿no? Si no hay nada que hacer, pues igual, insisto, no pasa nada aunque no le ponga aquí la validación, pero si no hubiera nada que hacer y select me devolviera 0, pues el iterador se crearía vacío, porque no habría nada en el iterador. Y si se crea vacío, pues este while no me daría algo, me daría algo falso, o sea que no se entró ahí y se iría hasta aquí, hasta el cierre del while y se iría directo a hacer la siguiente operación, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, en el caso de que si hay algo que hacer, obtengo el iterador, con las operaciones de entrada y salida que ya estén listas para ser atendidas, recorro cada uno de los elementos del iterador y así como los voy leyendo, los voy eliminando para no duplicar operaciones atendidas en el pasado. Valido si la llave que saqué es de lectura, entonces simplemente obtengo la referencia del descriptor de entrada y salida del que ya puedo hacer la lectura, preparo un buffer para guardar ahí lo que voy a recibir, lo limpio y hago la lectura con el método receive. Leo desde el socket del datagrama. Eso me va a devolver, por un lado, me va a rellenar este buffer con los datos que vengan del datagrama y me va a devolver la dirección y puerto de quien me lo mandó. Antes de extraer el contenido del datagrama, pues reajusto el atributo límite a posición y posición a 0 para poder leer completo el dato, ¿no?, que trae el datagrama. Igual hago un cast de la instancia de tipo socketAddress a una de tipo inetSocketAddress para facilitarme la vida usando los métodos getAddress y getPort. Y ya después solo deserializo el objeto que trae el byte array, ¿no? Entonces con el método array del byte buffer extraigo el contenido del buffer como un arreglo de tipo byte. Ese arreglo de tipo byte lo voy a leer con un byte array input stream. Y ese byte array input stream, que es un flujo que está preparado para leer arreglos, lo voy a conectar con un object input stream que me va a permitir mediante el método readObject hacer la deserialización. Y ya que tengo mi instancia de objeto que ya deserialicé, pues ya hago uso de sus variables miembro o de sus métodos o lo que tenga que hacer con ese objeto. Ya. Cuando ya no tenga nada más que hacer, saco la siguiente llave. Y ya sería todo hasta aquí. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profe. Entonces vamos a correrlo. Nada más déjenme ver si, como está usando el mismo puerto que el programa anterior, déjenme finalizar el anterior. Ahí está. Entonces corremos el servidor. Y dice que ya está listo, esperando datagramas. Corremos el cliente. Y aquí está. Dice que ya mandó un objeto con los campos. Aquí está la cadena, aquí está el flotante y aquí está el entero. Y del lado del servidor dice objeto recibido y aquí está la cadena, aquí está el flotante y aquí está el entero. Igual pudiera correr varios clientes, ¿no? Y de todos modos, pues aquí simplemente se van recibiendo. Aquí se recibió el primero,
el primer dato del primer cliente que estaba en el puerto 62734. Aquí está el segundo datagrama del segundo cliente que está en el puerto 55703. Y así, si corriera varios, pues también no estaría atendiendo a todos. ¿Dudas hasta aquí o queda todo claro? No hay dudas, profesor. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, si yo quisiera transmitir vía broadcast, pues lo único que necesitaría es habilitar el broadcast y ya sabemos cómo se habilita, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo único que tendría que hacer es después de crear mi socket, aquí, tendría que hacer un cl.set set option, set option. Y aquí nada más poner un estándar socket options. Aquí está, socket broadcast. Y ponerle un true. Y ya con eso, el destinatario ya le podría poner aquí el de broadcast, el 255, 255, 255, 255. Y y sin problema estaría mandando, transmitiendo broadcast, ¿no? ¿Vale? O sea, les digo, es exactamente lo mismo. Entonces ya nada más déjenme darles el último ejemplo. En este ejemplo es igualito al que acabamos de ver, la única diferencia es que voy a utilizar el método connect en el lado del cliente. En el cliente que nosotros vimos ahorita hace un momento, yo utilizo el método send aquí. Estoy usando el método send para mandar el objeto que ya está dentro del buffer, lo estoy mandando al destinatario, ¿no? Al servidor. En este caso del cliente, de este otro cliente que tengo aquí, que es otro ejemplo, en lugar de usar send, utilizo el método write. ¿Sí se ve? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Pero para poder usar write, pues primero tuve que haber usado el método connect. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues es casi el mismo código, ¿no? Declaro, especifico el destinatario, que en este caso sigue siendo localhost, pero en este caso provee la pila de IPv6. Creo mi socket de datagrama, lo configuro en modo no bloqueante, creo mi selector y aquí estoy invocando el método connect. Acuérdense, no significa que haya una conexión, simplemente voy a aplicar un filtrado de datagramas. ¿Qué significa? Que mi socket solamente se va a comunicar, ya sea para mandar o para recibir datos de un solo cliente, bueno, de un solo destinatario. ¿Y quién es ese destinatario? Quien esté identificado con esa dirección y ese puerto. Ajá. Si llega otro datagrama dirigido de la misma dirección, pero de otro puerto, no se va a aceptar. O si llega otro dirigido de otro puerto, del mismo puerto, pero de otra dirección, tampoco se va a aceptar. Ajá. Entonces, entonces aquí valido. Bueno, invoco el método connect, registro mi socket con el selector por la operación de interés, que es la de escritura, porque acuérdense que voy a mandar un objeto serializado. Y aquí simplemente estoy haciendo esta validación para saber si utilizo el método send o utilizo el método write. Ajá. Entonces, el método isConnect, que es el que tengo usando ahí en la línea 21, lo único que me va a decir es si está aplicado el filtro de datagramas o no. Si está aplicado, pues sí puedo usar el método write. ¿Por qué? Porque ya previamente se fijó quién va a ser el destinatario mediante el método connect. Si no está aplicado, no puedes usar write, tendrías que usar send. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Entonces, y ya lo demás va a ser igual. Simplemente sacamos le decimos al selector que trabaje, que nos devuelva un iterador. Obtenemos cada elemento del iterador, preguntamos si es una operación de escritura, pues generamos el objeto que vamos a serializar, lo serializamos, extraemos el arreglo de bytes del flujo, lo metemos dentro de un buffer,
y obtenemos la referencia del descriptor donde vamos a poder mandar el datagrama y escribimos el datagrama. Pero en lugar de usar send, usé write. Y como aquí igual, solamente el plan era solamente mandar un solo datagrama, pues como ya lo hice, pues hago el cancel, me salgo del while, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver la salida, que sería exactamente la misma que acá. Déjenme parar el otro servidor. Y corro el servidor. Dice que ya está corriendo. Corro el cliente. Y aquí está. Dice que mandó este objeto. Tiene esta cadena, este flotante y este entero. Y aquí está, objeto recibido con la cadena, el flotante y el entero. Solo que utilice el método connect en lugar de utilizar el método. Bueno, en lugar de no usar ese filtrado y utilice el método write en lugar de usar el método send. ¿Dudas hasta aquí? No, Si se fijan, la lógica es muy sencilla. Simplemente, pues creas el socket, lo pones en modo no bloqueante, lo registras con un selector y lo demás es esperar, nada más. Esperar a ver qué cae. Cae una lectura o cae una escritura, ¿no? Y depende de lo que caiga, pues es lo que haces. Y ya. No es gran ciencia, ¿no? Entonces, y podríamos mandar cualquier tipo de dato por ahí, ¿no? Simplemente basta con que sepamos cómo cargar o cómo extraer del buffer los diferentes tipos de datos. Ya vimos cómo extraer caracteres, cómo extraer tipos de datos primitivos, cómo extraer objetos y lo mismo cómo cargarlos. Entonces, pues ya lo podrían aplicar a cualquier cosa, ¿no? ¿Sí queda claro? sí, profe. Sí. Bueno, entonces, hasta ahí llegaría la parte de sockets de datagrama no bloqueantes. Si se fijan, fue muy rápido. Y ya les dejé la práctica. La de sockets no Es la de bloqueantes. implementar el chat o el drive en el socket no bloqueante o va a dejar otra nueva. No, esa, no, esa la que les había dicho, que era básicamente la práctica 1 de Bueno, la del chat no la pueden hacer todavía porque no hemos visto los de multidifusión, ¿no? Y el chat es multicast. Pero al menos la práctica 1, si es la que quieren trabajar, pues sí la podrían ya pasar a socket de no bloqueante. O si quieren hacer la del servidor HTTP, pues también ya la podrían pasar. Si quieren pasar la del chat, pues la siguiente clase vamos a ver el de multicast. Y ese, pues tampoco es gran ciencia, pero sí tiene su chistecito. Y para que también lo puedan hacer. Ujú. En el socket de multicast me voy a tardar un poquito, pues por todo lo que hay que, bueno, tampoco es mucho lo que se tiene que configurar, pero lo vamos a trabajar con el mismo socket de datagrama, con el datagram channel. No vamos a hacer uso, sí existe una clase multicast socket, pero no la vamos a utilizar, vamos a trabajarla directamente con la clase datagram channel. ¿Por qué? Pues porque en el caso de los sockets en C, pues es igual, con el mismo socket de datagrama se trabaja el multicast, ¿no? Solamente configuras la tarjeta de red para que opere en modo de multidifusión, especificas el tiempo de vida con el que se van a etiquetar los paquetes que vas a mandar y te unes a la dirección de grupo y lo demás es ya trabajarlo como si fuera socket de datagrama. Ujú. Entonces así le vamos a hacer. Pero como sí me voy a tardar un ratito en eso, pues si gustan eso se los doy la siguiente clase. Mientras, el que me iba a entregar su aplicación de wget, ¿ya la tienes? Permítame un momento, está abriendo NetBeans. Sí.
Creo que ya está. Creo que ya se puede ver la pantalla. Ya. Ok. Ay. Bueno, aquí ya lo había compilado antes, pero volviéndolo a compilar. Aquí me pide la dirección URL. Entonces, para hacer las pruebas, me fui a esta parte de aquí, los recursos de la materia. Ujú. Voy a copiar esta liga, la pongo acá. Y bueno, aparece que se me descargaron todas estas cosas. Entonces, bueno, archivos. Si yo me voy a la carpeta donde tengo el proyecto, ya me aparece donde se me crea una carpeta llamada hilos, donde también pues descarga a su vez otras carpetas y también archivos que se encontraban en esa dirección. Si yo me voy a esa dirección, que es la de hilos. Bueno, es esto. Sí, aquí podemos ver por los archivos que se descargan. Por ejemplo, aquí está cliente y en esta parte también está la de cliente. Ujú. Cadenas, también aquí ya se encuentra. También está la carpeta de pool, que también concuerda con esto. Si yo me meto a la carpeta pool, va a estar otra vez la carpeta hilos. Ah, bueno, pero ¿ese es el que descargaste? Ajá, Te faltó modificar las ligas, ¿no? Porque si te fijas en la barra de direcciones, ajá. sigue haciendo la petición al servidor. Ok. Sí, ya estoy viendo. Bueno, aquí este folder está vacío. Ajá. Porque, bueno, de hecho es lo que nos había mencionado, ¿no? Que como todavía es un enlace, pues todavía podría Ajá. estar descargándolo así recursivamente. Ajá. Pero bueno, aquí ya es cuando, pues sí crea esa carpeta, pero pues la crea vacía. Ujú. Y bueno, sí respeta esos archivos que se encuentran en esa dirección. Ajá. Ya nada más te faltaría, te digo, a la hora de que estás escribiendo los archivos que se están descargando, meterte a ver si son páginas, si tienen extensión HTML o HTM, y entonces meterte y cada vínculo que tú veas ahí en ese código HTML, modificarlo para volverlo local, para que se pueda resolver localmente dentro del mismo sistema de directorios y no tenga que hacer la petición hacia afuera, hacia el servidor otra vez, que es como está. Oh, de acuerdo. Ujú. Sí, Vale. sí, checo eso y si, bueno, si me sale una duda, le puedo consultar después. Sí, 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 sí. Va, gracias. Sales. ¿Alguien más? Bueno, si no, por el día de hoy sería todo. La siguiente clase es mañana, creo. Entonces, mañana se supone que toca laboratorio, que es los martes. No es que la clase El pasada. jueves, profe. El jueves. Bueno. Entonces, ¿no tenemos clase mañana? No, es jueves y viernes. Bueno. Entonces, el día jueves que viene toca laboratorio. Vamos a seguir trabajando con su práctica esta del no bloqueante. Si es que tienen dudas, las checamos ahí. Y el siguiente viernes, pues terminamos de ver los sockets que nos faltan de los no bloqueantes en Java, que son los multicast, y empezamos a verlos en C también, ¿sale? Acuérdense que ya nada más nos quedan 3 semanas. Bueno, esta y otras 2. Entonces ya tengo que darle prisa ya para ir cerrando, ¿no? De entrada ir cerrando esta parte de los sockets y y ya pasarme con lo que nos falta de RPC, RMI, P2P y poquito de SNMP, ¿no? Entonces, yo digo que sí da tiempo, entonces nada más es cosa de pues ya, echarle ganas. Entonces tengan muy bonita tarde, si van a comer, provechito y nos vemos por acá la siguiente clase.